Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan March. Saben que, aparte de esta sesión presencial, vamos a saludar a aquellos que nos siguen vía streaming en Internet a través de www.march.es/directo. Y también estamos emitiendo para que puedan escucharnos y vernos de cualquier lugar del mundo. Bueno, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, un hombre que ha tenido una relación muy directa con el cine, con el buen cine español, uno de los grandes directores de este país, pero que además ha tenido siempre una proclividad clara a la escritura. Él es guionista, ha escrito muchos guiones de cine en su vida, es novelista además premiado en su faceta más reciente y conocida por el público, y es autor de algunos de los títulos más señeros de los últimos años del cine español. Hoy tengo el gusto de presentarles a Manuel Gutiérrez Aragón. Bienvenido. Pues buenas tardes. Y muchas gracias a todos ustedes por haber venido, por tener la paciencia de soportarme. Gracias a Antonio, al que yo siempre admiro. Sé que nos hace quedar casi siempre bien. Pues vamos a intentar. Yo he venido antes, por si acaso, otros días para ver cómo se hace. Vamos a intentarlo por lo menos. Oye, Manolo, ¿ser cántabro en tu caso imprime carácter? Hombre, yo pienso que hay una cultura del norte, no solo de Cantabria, sino de Asturias y de Galicia, que es distinta de este mosaico que es España, y seguramente sí tenemos un carácter distinto, ¿no? No ya por las famas de ser como los gallegos de esta manera o de la otra, como los asturianos o como los vascos, pero sí es verdad que la fachada atlántica, o catábrica, mejor dicho, hace tener un temperamento distinto. Yo por lo menos sí lo noto. Yo cuando me dicen, por ejemplo, eso, yo me acuerdo una vez que cuando llegó la democracia y vino un día, creo que era Mitterrand, y entonces todo se hablaba siempre de la cultura mediterránea, que nosotros éramos mediterráneos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba sentado al lado de Pilar Miró, y Pilar me dijo, joder, Manolo, 30 años esperando a ser europeos y ahora solo somos mediterráneos. Bueno, pues yo mediterráneo no me siento. Me siento, en todo caso, pues de aquello para allá, ¿no? De Torrelavega, cántabro de Torrelavega. ¿Cómo recuerdas tus primeros años allí en Torrelavega? Pues no muy bien. La provincia en otros tiempos yo creo que era más oscura, más negra. Yo creo que llovía más. Y yo tengo un recuerdo un poco tétrico de lo que es la vida provinciana. Eso ha cambiado, ¿no? Afortunadamente, seguramente con la democracia, para que no decirlo con esa palabra, no sé, los centros culturales se dispersaron más y ahora ya no hay provincias, ahora ya no se siente uno provinciano, ¿no? Pero nuestro deseo era salir de allí corriendo y venir a la capital, a Madrid, ¿no? Siempre se venía a Madrid a estudiar. Se venía a Madrid a estudiar. En tu caso, luego no estudiabas, pero era... esa era la meta, ¿no? Era sobre todo salir de casa, ¿no? Huir de casa. Claro, porque además no había tantas universidades como ahora. Salir de casa, sí, por supuesto. Y tenías, claro, Madrid era la meta para poder estudiar. Sí, por supuesto, sí. En tu caso, filosofía y letras. En mi caso, filosofía y letras, mi familia no lo veía, porque claro, estudiar filosofía y letras no era serio, ¿no? Porque era una cosa un poco pues no sé, pues había que ser, en todo caso, si eras de letras, ser abogado, pero ser de filosofía y letras no estaba muy bien visto. Bueno, yo agravé la cosa porque no solo elegí filosofía y letras, sino luego secretamente por las tardes me matriculé en la escuela de cine, ¿no? Con lo cual agravaba mi... Yo todo eso lo llevaba bastante en secreto, filosofía y letras no, pero todo lo demás sí, ¿no? Todo era secreto en aquella época. Tus padres pensaban que tú estudiabas filosofía y letras, eso era sí, que ya estaba bastante mal visto. Y encima... ¿Y no te atreviste a decirles, es que además hago cine por las tardes? Claro, yo aquello hasta muy tarde no se enteraron, y no por mí. ¿Cómo te marcaron tus padres en tu influencia? Bueno, eran profesionales liberales y bueno, yo pienso que tuvieron la buena... Me mandaron a estudiar fuera, que entonces no se llevaba, ¿no? Me mandaban a Francia, entonces no se iba a Inglaterra, se iba a Francia.
a estudiar francés, o sea que y me dejaron venir, en vez de ir a Oviedo, que no hubiera sido no salir de aquella cosa mohosa y lluviosa del norte, ¿no? Me dejaron venir a estudiar a Madrid, que era donde se tenía que estudiar. O sea que en ese aspecto fueron modernos y progresistas. Que luego entendieron bien lo del cine cuando ya se lo dijiste aquel día. No sé cómo fue la escena, pero pues sí, mala, fue mala. Muy tensa, mala. Fue mala. Sí, sí. Fue de plano contra plano, vamos, ¿no? Fue bueno, yo dije, bueno, yo sigo estudiando lo otro y tal, por las tardes en vez de ir a otro sitio, pues voy a esto, tal, o sea que despistando un poco. Porque claro, se agravaba porque además yo hacía política clandestina también, o sea que todo era horrible, todo era espantoso, ¿no? O sea que yo tenía que tener muchos ocultamientos de diversa varias índole, personalidades. De diversa índole. Y entonces, bueno, menos mal que cuando salí de la escuela de cine enseguida hice una película y ya eso de salir en los periódicos, ya eso les gustaba más. Y entonces parece que lo de los medios pues templa un poco esta cosa un poco golfa que es el cine. Otorga notoriedad. Sí, ¿no? Sí, entonces eso sí les gustaba. El cine estaba mal visto entonces, porque se consideraba algo canalla o algo poco serio, algo, algo vicioso. Claro, es que hay que tener en cuenta que es verdad que los cómicos que durante mucho tiempo no se enterraron en sagrado era porque llevaban una vida distinta, licenciosa y libre, ¿no? Entonces, yo pienso que había mitad, o sea, se veía mal y mitad era envidia, ¿no? Porque la gente, pues en general, claro, los que llegaban al cine eran más guapos y más altos y además llevaban una vida licenciosa. Porque la vida licenciosa siempre ha traído mucho. Ahora no hace falta, puede ser empleado de banca y ser licencioso. Sí, pero en aquella época era más difícil. Pero entonces había que dedicarse al cine o al teatro. El teatro también, y no te digo nada de las varietés. Las varietés era ya, solo la palabra, era... Sonaba pecado. Sonaba pecado, sí. ¿Y cómo era tu actividad política entonces? Esa actividad clandestina en pleno franquismo. Yo cuando llegué a Madrid, pues me matriculé en Filosofía y Letras, porque además verdaderamente era mi vocación, porque era una vocación literaria, o como hubiera llamado, más que filosófica. ¿Siempre te gustó la literatura? ¿Te gustaba escribir? Sí, siempre. Sí. Entonces, lo más cercano a eso era pues, la filosofía, el periodismo, que también me hubiera gustado matricularme en periodismo, pero no pudo ser. Entonces, era lo más cercano. Por lo tanto, era una actividad que me gustaba. Pero entonces la universidad era un hervidero político y enseguida pues ingresé en el Partido Comunista, que entonces realmente no había socialistas, con perdón. Era el partido. Era el partido. Sí, porque luego parece que todos eran de esto y no. Éramos muy pocos y muy mal vistos. Bueno, íbamos a la... En realidad, cuando íbamos entre clase y clase, cuando íbamos a la cafetería, nos reuníamos así los más rojos en una sola mesa, porque habíamos todos en la misma mesa, ¿no? Y sobraba mesa. Éramos muy pocos, sobraba mesa, sí, éramos muy pocos, ¿no? Y además, pues... era una actividad de riesgo, ¿no? A mí no me gustaba mucho. Yo lo hacía por deber, como tantas otras cosas que uno hace, pues un poco por un deber moral, dedicarme a aquello, pero nunca, en cuanto se legalizó el Partido Comunista, yo me fui porque ya el deber moral había desaparecido. ¿Pasaste miedo, Manolo? ¿Pasaste miedo en aquella época? Bueno, sí, algunas veces sí, algunas noches, las manifestaciones, por ejemplo, se pasaba mucho miedo. Sí. Yo también tenía una táctica de cobarde, que era, yo llegaba al último y me iba al primero. Pero estabas. Hacías acto de presencia. Sí. Oye, ¿y cómo acabaste filosofía? ¿Llegaste a acabar? No, me falta todavía, y siempre pienso que un día la acabaré, me falta la metafísica y teodicea. Pero todo lo demás lo hice. ¿Así? Pero un día metafísica y teodicea... No, pero por cuestiones ya también un poco políticas, ¿no? Un poco, pues no sé, entonces había unos profesores que realmente... Y entonces entonces ya me dedicaba al cine y la metafísica la dejé colgada y la sigo dejando colgada. Cualquier día lo acaba. Cualquier día, a lo mejor ya quitan la metafísica y ya no... Y la teodicea... No tengo que... La teodicea, el título de licenciado. De nada, sí. ¿Cómo sabes de la existencia de la Escuela de Cine, aquella Escuela de Cine en Madrid? Estamos hablando de los años 60. De los años 60. Bueno, la Escuela de Cine de Madrid, que se llamaba... que primero... La Escuela de Cine primero estuvo en ingenieros, era una actividad, digamos, más técnica. Estuvo en Ingenieros Industriales, donde hoy está el
bueno, sigue estando ingenieros industriales allí. ¿En la universitaria? No, en la Castellana. ¿En la Castellana? En la Castellana. Entonces, ahí es donde estudiaron Bardén, que era de los primeros, Berlanga, esos se matricularon ahí. Y iban a un café que se llamaba El Obelisco, porque las escuelas de cine siempre estaban al lado de un café que de donde se iba luego, y donde realmente se hablaba de cine. Y luego se trasladó a un palacete de la calle Génova, ¿no?, que estaba enfrente de, bueno, que esquina a la Castellana, que había sido la embajada de Marruecos, hoy ya no existe. Y entonces era un sitio muy reducido, muy pequeño, donde era muy difícil entrar, era dificilísimo hacer los exámenes de ingreso, eran como ser notario, era muy difícil entrar allí. ¿Qué te pedían? Pues bueno, había dirección, había guión, había varios, ¿no? Pero en dirección solo entrábamos al año pues unos 6 o algo así. Entonces había 200 o 300 que querían ser directores, ¿no? Yo no tenía ni idea, Me gustaba el cine, pero como espectador. Yo recuerdo que en los exámenes del principio, pues me preguntaron de directores que no... Cukor, entonces yo no sabía ni quién era Cukor, ¿no? Bueno, de aquello salí más o menos por los pelos. Pero el último examen era escribir un guión, y ahí sí ya se me daba la escritura e ingresé. Pero durante los 2 primeros años, a mí mis propios compañeros me consideraban casi un infiltrado en la escuela de cine, porque se notaba que yo no era del cine, sino que yo más bien quería ser escritor, ¿no? Y entonces decían, sí, nunca hará cine, en todo caso será guionista, pero director no, porque él es un escritor. En esto es un hombre que no... Y es curioso porque luego, muchos años después, dejé el cine, más o menos, y hice novelas, ahora me dicen siempre, no, pero este no es escritor, este es director de cine. O sea, parece que siempre he estado en el sitio donde no se debe. Por llevar la contraria. Sí. Bueno, total, pero la escuela de cine entonces era un sitio muy reducido, pero es verdad que, en cierta manera, muy exquisito, porque se veían películas que no se veían en otros sitios. Y bueno, era una actividad. Hay que tener en cuenta que el cine, ahora también, pero entonces más, no solo era una actividad artística y creativa, sino que también era una actividad social, ¿no? Porque era de crítica social, y por supuesto una cosa dedicada a la belleza, ¿no? Entonces era, bueno, sigue siendo para mí, el cine sigue siendo para mí casi un arte misterioso, por lo que tiene, no solo de actividad creativa, sino también por esta proyección social que tiene el cine desde que se inventó, ¿no? El cine desde que se inventó, pues los gobiernos y el Estado siempre o lo persiguió, o lo subvencionó, o sea que siempre hay una relación social muy fuerte que no tiene ni la pintura, ni la música, ni nada, ¿no? Que es del cine. Y ya entonces, que era la época de Fraga, nosotros estábamos muy observados siempre, la gente de la escuela de cine, porque aquello era pues una isla progresista en un mar azul, ¿no? Y bueno, allí salieron de esa escuela, salió Berlanga, salió Saura, salió Patino, o sea... ¿Quién te dio clase a ti? ¿Qué profesores tenías? A mí me dio clase Saura, que me sorprendió reiteradamente. Yo todavía se lo reprocho. Él se lo toma en serio, ¿eh? Yo se lo reprocho en broma, sí. Y me dio clase Borao. Y bueno, esos sobre todo quizá fueron los... ¿Y en tu promoción qué directores o qué gente del cine? Pues no eran exactamente mi promoción, pero en fin, en mi época estaba así, más conocido, estaba Víctor Erice, Drobe, que bueno, murió después y no hizo muchas películas, Francisco Regueiro, vamos, yo pienso que fue una buena época del cine, porque no sé, el mismo Basilio Patino acababa Borao también acababa de ser licenciado, ¿no? O sea que yo pienso que era una época en que aquello se estaba inventando, y que cuando hacías cine no solo hacías cine, sino que al mismo tiempo, o sea, pues tenías una presencia social muy importante, ¿no? Siempre los estudiantes se miran en alguien, tienen algún tipo de modelo, de ídolo, de persona
o de profesional al que bueno, sitúa como punto de referencia. En tu caso, en aquel momento, ¿qué cineastas eran los que te llamaban más la atención, te interesaban más en esa época de la Escuela de Cine? Estamos hablando de finales de los 60 y te gradúas en el 70, concretamente. Sí. Entonces, había, como tantas veces en España, o eres de unos o eres de otros. Entonces, se dividía entre los que les gustaba el cine americano, ¿no? Que era, había una revista que era Film Ideal, que era la que reflejaba el cine americano, que era Ford y todo eso, y los del cine italiano, que eran contrarios. Entonces, o eras de uno o eras de otro. El cine italiano de entonces era importante porque era la época de los Visconti, de Fellini, y era más cercano a nosotros, ¿no? Porque era, bueno, por proximidad social, geográfica y cultural, y el cine americano, bueno, pues era un cine más comercial, ¿no? Pero también con más, no sé, bueno, con más espectadores, ¿no? Entonces estaba dividido en esos dos. A mí, yo más bien era del cine italiano. Me gustaba Visconti, Antonioni, Fellini, eran nuestros, bueno, el espejo en los que miramos y lo que queríamos ser de mayores, ¿no? Queríamos ser como aquellos. ¿Y el cine que en ese momento imperaba en España? ¿Qué tipo de...? Bueno, era un cine comercial, pero muy popular, ¿no? El cine de, pues no sé, de los Ozores o de la Zaga, que a nosotros no nos gustaba. Pero el cine tiene una cosa curiosa, no suele tener otras artes, y es que, como el vino gana con el tiempo, o sea que ahora, si tú ves aquellas películas, pues aquellas películas reflejan una época, por encima de sus argumentos y de que fueran buenas o malas, bueno, pues que tiene como testimonio histórico de modas, de maneras de hablar, de todo eso tiene una fuerza tremenda, ¿no? O sea que yo pienso que como lo que queda de una época, lo que refleja el testimonio del cine es muy verdadero. Entonces esas películas que no nos gustaban nada, ahora se valoran mucho más, no por los argumentos que eran un poco ñoños, sino porque era un cine potente comercialmente, la gente iba mucho al cine, ¿no? Y bueno, y sobre todo tenía una cosa que siempre ha tenido el cine español, que tenía buenos actores. Los actores, los guiones y eso eran discutibles, pero los actores no solo eran populares, sino que los actores eran buenos. El cine español tiene, entonces y ahora también, un nivel técnico muy aceptable. Luego ya lo que se cuente, ya cada uno opina una cosa, ¿no? Pero desde luego cuando venían, por ejemplo, los alemanes o los españoles o los americanos a rodar aquí, se sorprendían porque los técnicos, los de fotografía o de sonido o los eléctricos y tal, eran buenos. O sea que el cine español siempre ha tenido una base en ese aspecto buena. Lo primero que tú ruedas es un corto, ¿no? Es Hansel y Gretel. Bueno, eran cortos allí para graduarte, dentro, ¿no? Para allí dentro, sí. No creo que pasen a la historia del cine. ¿Y cómo recuerdas aquel trabajo? Bueno, era un trabajo... a mí me parece muy mal cuando ahora, de vez en cuando, en alguna filmoteca desempolvan aquello, porque eran trabajos escolares, ¿no? No, realmente mis primeras cosas fueron documentales y cosas de esas que tenían, vamos, que eran ya para verse. Tú colaboras, bueno, el guión siempre te tira, siempre te gusta escribir guiones, aparte de dirigir, y colaboras con José Luis Borao en una película emblemática del cine español que es Furtivos. Borao, como nos cuentas, fue tu profesor también, ahí me imagino que establecís una relación. Sí, Borao era muy buen profesor, era un profesor muy apegado a las cosas pragmáticas. ¿Qué asignatura daba Borao? Daba guión. Daba guión. Saura daba dirección, Patino también, y Borao daba dirección, pero daba guión, pero realmente se hablaba sobre todo de... Era muy duro, estaba siempre enfadado, ¿no? Y nos decía de todo. Y luego, como veía que se había pasado en la regañina, decía, bueno, pero todo esto me lo puedo decir yo también de mis películas, ¿no? Entonces, bueno, con eso creía él que suavizaba la cosa. Entonces, a mí también me sorprendían todos. Pero luego, estas cosas que pasan, los extremeños se tocan y se atraen, y entonces Borao, que era el que siempre discutía conmigo, sin embargo, me llamó para escribir el guión de Furtivos, ¿no? Que era una historia que yo tenía, una historia cántabra, porque aquello sucedía en un bosque. Vamos, esto lo puedo contar.
En Cantabria existían los llamados alimañeros, que eran los que se les pagaba por cazar lobos y tal, porque entonces el lobo se le perseguía, no se le protegía como ahora. Entonces había algunos que eran furtivos, ¿no? y como era imposible el acabar con ellos, a esos furtivos a veces se les hacía guardas forestales, con lo cual ellos ya se convertían en guardianes de aquello que habían hecho, y claro, se conocían a todos los otros furtivos, ¿no? Bueno, pues sobre aquello yo escribí una historia para mí, que se llama Furtivos, bueno, no tenía nombre entonces, y Borau, que acababa de hacer una película que había sido muy complicada de hacer y muy cara, que era una película, Hay que matar a B, que era una película rodada en inglés y todo eso, pues de pronto le entró la prisa de hacer una película más pequeña y que se hiciera ya y tal. Y entonces yo le entregué el guión de Furtivos, que estaba sin terminar. No se sabía ni cómo iba a acabar aquello. Y como algunas otras películas de la historia, ¿no? Hasta el punto de que yo tuve que ir al rodaje con Borau, porque cuando se terminaba el rodaje teníamos que escribir la continuación de la película por las prisas, ¿no? Y seguramente Borau, que era muy compulsivo en eso, me llamó a mí justamente porque yo hacía me gustaba un tipo de cine que era lo contrario de lo que... Entonces Borau y yo, que siempre fuimos muy amigos, nunca nos pusimos de acuerdo en el mundo del cine, siempre estuvimos discutiendo hasta el final, ¿no? Y pienso que lo que los unía era las larguísimas discusiones, hasta para escribir libros enteros que tenían, ¿no? Fue un éxito muy importante, Furtivo. Pues el cine es muy, en ese aspecto, tiene que buscar siempre la oportunidad. Quiere decir que la película que funciona no es muchas veces porque sea mejor que otras, sino porque está en el momento oportuno y con el público oportuno. Entonces, Furtivos cayó en un momento tremendo de nuestra vida, de nuestra historia, que era el final del régimen de Franco, la propia agonía de Franco, los fusilamientos de septiembre, cayó en ese momento, ¿no? Y bueno, pues seguramente ese momento tan crucial y tan violento también estaba en la película y cuajó. De vez en cuando hay eso, ¿no? Luego, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, con el cine de Almodóvar ha pasado, el cine de Almodóvar llegó en el momento oportuno de la sociedad española en que esperaba aquello. Nosotros cuando la censura ya estaba acabando y no la democracia, nosotros, es curioso, pero siempre pensábamos, pues, digamos la gente como Saura o como yo, tal, que el público iba a volcarse en unas películas más dramáticas que iban a contar el pasado, digamos, franquista y tal, y no. La gente en España, es curioso, se quitó el luto. No buscó aquellas películas que pensábamos que iban a tener, sino que buscó pues pasárselo bien, y además me parece estupendo. Y entonces fue, digamos, la aparición de la movida y de Almodóvar, que cayó en el momento oportuno y justo, en que la gente lo que tenía era ganas de divertirse, ¿no? y sobre todo de quitarse un luto de 40 años. Eso es una cosa, eso yo pienso que va más allá del cine, es casi una lección histórica, ¿no? Colaboraste también con Jaime Chavarri. Sí, se me ha olvidado citar a Jaime Chavarri, sí que era de la misma... Vamos, fue compañero mío de curso, es verdad. Y luego haces Habla Mudita en el 73. Esa película, además, es premio de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Es decir, que tú empiezas con éxito de crítica, y no sé si público, pero desde luego de crítica sí. Público regular. Bueno, aquella película es curioso. Entonces, el cine, una película se montaba mucho más deprisa que ahora. Ahora tienes que esperar mucho más tiempo, tienes que esperar mientras que la escribes y pasa no sé, la tienes que llevar a muchos sitios y tal. Entonces, yo me acuerdo que yo no conocía a Elías Querejeta, me lo presentó un amigo. Yo había escrito un guión para un corto. Y me dijo, me había visto el corto, ¿tienes un guión largo? Le dije que no, que tenía para un corto, amplié lo que tenía y 6 meses más tarde se estaba haciendo La Mudita, o sea que entonces era una cosa rápida, ¿no? Ahora, para hacer una película tiene que pasar más tiempo, porque tiene que pasar por una televisión que te dé el visto bueno. Si una película no pasa por una televisión, no merece la pena hacerse, porque no va a tener financiación. Por los derechos. Pero entonces no ocurría eso. El cine era mucho más precario.
Cuando llegaba el sábado no se sabía si te iban a pagar o no, ¿no? O sea, los sábados era el día de cobro de los eléctricos y tal, y era un día misterioso. Cuando yo llegué al cine ya eso más o menos se había regularizado, pero hasta ese momento el cine era a salto de mata y cuando llegaba el sábado no se sabía si se cobraba o no, ¿no? Entonces, para hacer la blamudita que se montó enseguida, Elías me presentó al actor que entonces estaba morduada, que era José Luis López Vázquez, ¿no? Era el que sabía que se hacía una película, si López Vázquez, pues entonces había distribución y todo eso. Me presentó López Vázquez, yo entonces era muy tierno y muy reciente, era todavía casi más escritor que director, ¿no? Y me acuerdo que en el Mesón de Fuencarral, en las afueras de Madrid, fuimos a cenar con López Vázquez, que me miró así de medio lado y me dijo, ¿y tú qué tal director eres? Yo dije, pues no tengo mucha idea, porque hasta ahora no he hecho nada, ¿no? Y gracias a que López Vázquez dijo que sí, se hizo la película, ¿no? Ir al Festival de Berlín, que entonces era, bueno, igual que ahora un festival importante, y tener un premio, para eso fue decisivo, ¿no? Como tantas otras cosas, los premios no significan que una película sea buena, pero ayudan mucho a su lanzamiento. Y te consolidó a ti también. Sí, entonces ese premio te dio una gran notoriedad. Oye, Manolo, un director joven, inexperto, López Vázquez, un actor como López Vázquez ya te dice, ¿y tú qué tal director eres? Pero imagino que luego ese mundo de los eléctricos, de la gente que está esas 30 o 40 personas que están en el plató, diciendo, a ver este nuevo, ¿qué tal lo hace? No sé, ¿cómo viviste tú todo esto de ser director novato? Eso es lo peor que tiene el cine. Ya el comienzo fue un poco tremendo, porque íbamos a rodar en los Picos de Europa, yo estaba en mi casa en Torrelavega y tenían que venir a buscarme. Entonces, para no tener que subir a casa, yo tenía que esperar en la acera de un café con mi maletita para ir al rodaje y no llegaba nunca. Aquello parecía como bienvenido Mr. Marshall, pasaban los coches. Y claro, la gente del café me miraba y decía, a este no viene a buscarle, este ni va a dirigir una película ni nada, ¿no? Y al final, después de muchas horas, que yo ya no sabía qué hacer, vinieron porque se habían parado en Alhora del Rey a comer, López Vázquez y los demás, a comer cangrejos, ¿no? Y ya una vez comidos los cangrejos, nos fuimos a rodar. Pero realmente lo que la gente no sabe es hasta qué punto la labor del cine, más que ser que también tiene, claro, su punto de creación y, bueno, tienes que inventarte muchas cosas, pero es una labor de equipo, donde tú tienes que dominar al equipo y hacerte con él, y hacer que te crean y te sigan, ¿no? Bueno, eso es algo que está en el cine, pero la gente cuando ve la película no lo sabe, no se nota, ni tiene por qué notarse, ¿no? Entonces hay o sea, cuando tú llegas allí por la mañana, a las 8 de la mañana, hay 40 personas, o sea, 80 pares de ojos que te miran y te preguntan dónde va, la pregunta terrible que es, ¿y dónde va la cámara? Bueno, esa es la pregunta más terrible que le puede hacer una persona, sobre todo que empieza y neófita, ¿no? Porque además todos te miran y te juzgan dónde la vas a poner, si está bien puesta o está mal puesta, ¿no? Eso no pasa en la literatura, que lo escribes ahí tú solo, tú corriges o lo que sea, ¿no? Pero en ese aspecto del cine no solo tienes que hacerlo bien, sino tienes que hacerte con el equipo y que el equipo, pues por así decirlo, te siga, ¿no? Y no te digo nada con los actores. Hay muchísimos directores que yo he visto que son muy tímidos con los actores, incluso no se dirigen a ellos, los mandan al ayudante de dirección a que les diga las cosas, ¿no? Bueno, todo eso, al final te resulta una cosa casi más dura o más importante que lo que es inventarse la película así, la puesta en escena y todo eso, ¿no? Sino el trato con la gente. Evidentemente, una vez que... Ahora ya... Claro, las cámaras ahora no pesan tanto, se hace con muchas cámaras, ¿no? Pero cuando yo empecé, el sitio de la cámara era sacrosanto. Si se ponía allí se quedaba, ¿no? Y todo giraba en torno al sitio donde habías puesto la cámara y no podías equivocarte. Eso para un primerizo, y allá en los Picos de Europa, mientras hacía de todo, llovía y hacía viento y de todo, era duro. Contaba Carlos Saura, tu profesor, que te suspendía injustamente, que lo más importante que tenía que hacer un director al entrar en un plató era no tropezarse con los cables y luego, cuando le decían, ¿dónde colocamos la cámara? Decir, ahí, aunque no fuera ahí, pero decirlo con mucha determinación, como tú estás diciendo. Y contaba también que Berlanga, el que tenía en Berlanga,
estaba rodando en exteriores, en un paisaje montañoso, y dijeron, director, señor Berlanga, ¿dónde ponemos la cámara? Y dijo, pues pónganla por ahí, señaló una montaña, ¿no? O sea, que eso forma parte también del aprendizaje del director. Sí, bueno, Berlanga siempre, así como hay directores que siempre intentan parecer el que más sabe, Berlanga, su juego era al contrario, siempre se hacía el bobo, yo no sé. De que, no sé, ponerla donde, vosotros sabréis y tal. Pero él realmente sí sabía dónde quería que fueran las cosas, ¿no? No, con la cámara siempre, la relación con la cámara, ahora menos porque al haber más cámaras, ahora se puede hacer una película con un móvil, no creo que sea buena, pero las cámaras no pesan y hay muchas cámaras a la vez, ¿no? Pero entonces la cámara era un misterio. Había, por ejemplo, un director como Edgar Neville que se quedó dormido mirando por la cámara, ¿no? Se quedaba dormido muchas veces, pero ahí se quedó mirando la cámara. Pero se tenía entonces tal respeto por el director que nadie dijo corte, con lo cual rodó, yo creo que el plano más largo de la historia del cine español. Estaba meditando. ¿Cómo era el plano? Bueno, después llega en el 77 Tú ruedas Camada Negra, que es una película que ya tiene que ver con la situación del país en ese momento, con los grupos extremistas y con una tensión evidente durante toda la transición. No sé si fue una película especialmente difícil o complicada, no solamente cinematográficamente hablando, sino políticamente también. Bueno, entonces, más que ahora, el cine tenía un significado mucho más allá que el artístico, ¿no? Entonces, la película, cuando se estrenó, le pusieron una bomba en el cine, en la puerta del cine, con lo cual la gente, cuando iba a ir allí, pues muchas veces tenía miedo. El proyeccionista se encerraba por dentro por lo que pudiera ocurrir. Yo recuerdo que se estrenó en el cine de Luchana, en la calle Luchana, ¿no? Y había un grupo de extrema derecha que puso la bomba, que luego fueron al cine, al comercial, y pegaron a los que estaban en el café comercial, que yo pienso, ¿qué culpa tendrían los del café comercial de la película que se ponía ahí? Bueno, la película era una película muy especial, porque realmente, aunque era sobre los grupos de ultraderecha violentos, tampoco gustó mucho a la izquierda, porque la película trataba el tema con un aspecto un poco distante, ¿no? Era un poco sobre el sentimiento de violencia que hay siempre en una sociedad, ¿no? Sea un sentimiento de violencia de izquierdas o de derechas, sino simplemente los que quieren imponer por la fuerza sus razones o sus sinrazones. Pero se hacía muy desde el punto de vista también de los propios fascistas, ¿no? O sea, un poco las razones del lobo, que se llamaban, ¿no? Con lo cual no era muy halagüeña tampoco para una visión de la izquierda, que tenía una visión más simplista de aquello, ¿no? Que los violentos siempre eran, pues, un mercenario o algo así. Allí nadie recibía un cheque por hacer la violencia, ¿no? Ni nada de eso. Era una especie de película, de parábola sobre la tentación autoritaria que existe siempre en cualquier sociedad, ¿no? Entonces es curioso porque tú dices una etapa donde ruedas películas casi una detrás de otra, en aquel momento. Después viene Sonámbulos, en el año 78, que fue una película que sí que ha marcado tu carrera, tu trayectoria de una manera muy clara. Bueno, Sonámbulos era una película sobre el abandono sobre todo mi abandono. Yo cuando me fui del Partido Comunista siempre le dije a Bardén, que era nuestro jefe entonces, le dije que iba a escribir una carta de despedida, pero nunca la escribí. Y un día, cuando vio Sonámbulos, que trataba justamente del abandono del activismo político, dijo, no te preocupes en escribir la carta, que ya hemos visto la película. La damos por recibida. ¿Qué recuerdos tienes de Sonámbulos? Bueno, Sonámbulos, como siempre, era una película apoyada en los actores. En este caso era Ana Belén, ¿no? Que está entonces en su mejor espléndida momento. La película. Sí. Era una película más rara y distinta. Una película obviamente minoritaria, ¿no? Y valorada sobre todo por muy poca gente, con muy buenas críticas, eso sí, ¿no? Pero no fue una película de éxito. El corazón del bosque, otra película de tu filmografía. Entonces era muy fácil, me imagino, en ese momento acababas y empezabas películas de una manera continua, ¿eh? Bueno, no era fácil hacer cine, porque nunca lo ha sido. Pero en tu caso, que tenías ya un nombre y un reconocimiento, sí pero entonces lo que sí era que una vez inventada la película, se hacía o no se hacía, pero muy rápidamente, ¿no? En 6 meses
en 6 meses te ponías a hacerlo, no tenías que pasar todos los filtros que hay ahora, ¿no? Filtros económicos, digamos. Bueno, El corazón del bosque fue quizá mi primera película, una película más personal, porque era del norte, yo rodaba en mi sitio, en un bosque. En tu paisaje. Era sobre los maquis. Entonces es curioso, porque entonces todavía se nos veía mal cuando rodábamos aquello, porque todavía las fuerzas del orden, digamos, la Guardia Civil y tal, que venía con nosotros a la película y tal, entonces decía de sí mismo, ¿no? Claro, esto es sobre las fuerzas represivas, ¿no? Hablando de ellos. Y decimos, no, hombre, no, esto es una cosa así de la... Pero sí, era verdad, porque entonces los que persiguieron a los maquis era sobre todo la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil, la democracia cambió, pero evidentemente los agentes pues eran los mismos, ¿no? Con lo cual el rodaje no era tampoco muy agradable en ese aspecto, ¿no? Lo que sí me gustó fue rodar en un bosque, ¿no? La historia era más bien sobre el final de la lucha armada de los maquis. Los maquis habían tenido, todo el mundo, es una cosa sabida, que hasta que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se suponía que en España pues las potencias vencedoras iban a acabar con Franco, y entonces había unos focos armados en las montañas, sobre todo del norte, pero no solo en el norte. Pero luego ya se vio que eso no era así, que los aliados no iban a intervenir en España contra el régimen de Franco, y entonces los maquis, que hasta entonces habían tenido un sentido histórico y político, pues se convirtieron más bien en resistentes y obviamente en bandoleros, ¿no? Entonces explicar esa evolución, pues que era una evolución muy dramática, pero que también es una lección de historia, ¿no? Cuando la violencia pierde su sentido y su bueno, pues la lucha, lo que es la lucha por la libertad, y se convierte en otra cosa, pues entonces es violencia pura y dura, ¿no? Películas donde el guión tiene mucha importancia, el guión que tú siempre escribías al limón con otra persona, ¿no? Y quería preguntarte por ese proceso, ¿no? ¿Cómo se pueden unir dos visiones, dos formas seguramente de escribir, de entender el cine, de entender el propio guión, y coordinar todo eso para que salga un producto terminado y coherente? Bueno, yo pienso que el cine da muchas lecciones, ¿no?, de lo que es el trabajo en equipo, de cómo se hace un trabajo en equipo, no solo para el cine, sino luego por cualquier otra cosa. En una escuela de cine se aprende no solo a hacer cine, sino a trabajar con los demás, cosa que sirve para todo. Entonces, en el guión especialmente, así como en la literatura, tú escribes solo, ¿no?, y tú te las apañas, y además lo que se valora es justamente el escritor autónomo y autista. Sin embargo, en el cine tienes que aprender en todo, empezando por el guión, a trabajar con los demás. Yo nunca he escrito un guión solo, siempre lo he escrito con otro, y hoy día, cuando doy clases de guión, sobre todo, lo primero que les digo a los alumnos es que no solo es que se te ocurran cosas, sino aprender a sacar de los demás lo mejor, no decir, no, eso no me gusta, sino a ver qué aporta el otro, ¿no? Ese trabajo en equipo hace que el guión sea un producto depurado, no es un producto solitario, sino que es un producto que tú has contrastado, has testado con otros, a veces con muchos, como pasa en televisión, con muchísimos, y de eso no pasa nada, no es menos creativo, al contrario, es una creación mucho más estilizada, porque se ha tenido que contrastar con otros creadores que tienen tu misma importancia. Claro, también puede ser que no salga la metamorfosis de Kafka, ¿no?, evidentemente, pero salen unos productos que para el cine sirven, porque evidentemente pues, el arte se socializa más en el cine, ¿no? El cine no podemos perder de vista que el cine es un arte de masas, un arte de una época industrial, y es para mucha gente, y se inventó para eso. No vale, una película no sería realmente una película si es una película como un soneto. Un soneto puede ser solo para su destinatario o destinataria, ¿no? El cine tiene que ser para muchos, no solo porque cueste dinero, sino porque realmente esa es su esencia. Y realmente el trabajo en equipo y del guión, como se ve en las series buenas, es un trabajo muy depurado. Ahora el guionista, que era el último mono,
Ahora, gracias a las series de televisión buenas, ha vuelto a ser importante. Hemos pasado del cine de actores al cine de directores y ahora al cine de guionistas. Exactamente lo que estás diciendo. Así es. Los guionistas siempre se les decía que eran lo más importante de todos, ¿no? Pero luego, una vez que entregaban el guión, nunca más se sabía de ellos, ni iban a los festivales, ni nada. Ahora los guionistas, por ejemplo, de las grandes series de televisión americanas, son los dueños, tienen la llave de esa serie, ¿no? Y son los que la producen incluso. O sea, los productores de Mad Men es el guionista. Y hay un tipo de escritura cinematográfica que es un poco como las que inventó Dickens, quiero decir, que también escribía, o Galdós, que escribían series, escribían o sea, folletines, las novelas de Dickens se iban dando por entregas, ¿no? Sí. Y se iban modificando según... Pero vamos, según la aceptación del público. Sí, pero vamos, que las novelas de Galdós o las series de Galdós, no solo las series históricas, sino Torquemada o algo así, se iban dando en serie. El cine, cuando se inventó, fue cogiendo de todas partes. O sea, cogió de la música, que ¿por qué se pone música a las películas? Podían no ponerse, ¿no? Bueno, pues cogió de la música porque los seriales de radio se ponían con música, y lo copió de ahí. Luego, los encuadres, pues los cogió de los encuadres del Renacimiento, que inventaron la perspectiva, y el encuadre más apretadito de las figuras y todo eso. Y para los guiones copió, según declaraciones de nuestros padres, los primeros padres como Griffith, cogieron sobre todo de Dickens, de la manera de escribir de Dickens. Por eso el cine se apoya tanto en el melodrama, porque Dickens escribía melodramas y el melodrama era una cosa popular y el cine tenía que venderse para mucha gente. Entonces, de todas las cosas que el cine fue copiando, lo más importante, que seguramente es la historia, ¿por qué no? Luego los actores y luego el director, pero el método de contar del cine está copiado de los melodramas dickensianos. ¿Tú firmas... y sigue siendo así de una u otra manera. Sí. ¿Tú firmas, Manuel, esto que se dice ahora, y lo dice mucha gente que sabe mucho de cine, de que lo mejor está en la televisión, en las grandes series norteamericanas? Yo pienso que sí. Yo pienso que ahora mismo el cine sala sigue siendo el sitio del glamour, ¿no? O sea, cuando uno pasa por ahí, ve los anuncios y los trailers y todo eso. Pero ahora el buen cine se hace el cine más interesante se hace en las series americanas de pago, porque allí son de pago, por eso el espectador de pago pide una cosa distinta que el espectador de televisión abierta. Aquí llegan y no son de pago, ¿no? Pero evidentemente son mucho más atrevidas, pueden decir muchas más cosas que... Ten en cuenta que el cine, al universalizarse, tiene un hándicap muy grande, y es que esta cosa que se llama el ser políticamente correctos, ¿no? Entonces ahora es muy difícil encontrar malos, porque los malos no pueden ser negros, no pueden ser homosexuales, no pueden ser árabes, no pueden ser chinos, entonces es muy difícil encontrar malos, ¿no? Bueno, entonces ahora los malos suelen fumar, por ejemplo, ¿no? Tú cuando veas en una película que uno fuma dices, este es el malo de todos, ¿sí? Pero ya no, es muy difícil, porque primero los malos históricos, de adscripción nacional, eran rusos, ¿no? Luego ya dejaron de ser rusos y eran sobre todo chinos, pero ahora ya no. Luego, durante un breve tiempo, fueron sudafricanos, pero duró muy poco. Cuando se acabó la apartheid se acabaron los sudafricanos, que solían ser aquellos malos rubios de ojos azules, que eran malísimos. Pero ahora es difícil. Y entonces, donde están los atrevimientos y un lenguaje más atrevido, nosotros no lo notamos tanto porque al estar traducido y eso, o doblado, no se nota tanto, pero donde dicen toda clase de palabrotas que en televisión no son admisibles, las dicen en las series de pago americanas, ¿no? Donde se dice de todo. O sea que las palabras malsonantes en el cine no porque tienes que llegar a mucho público, Entonces, todas las restricciones que tiene una gran película internacional, normalmente rodada en inglés y con actores muy conocidos, que son los que mandan, por otra parte, porque igual que yo necesitaba a López Vázquez para hacer mi primera película, tú para hacer una película americana tú tienes que ir al distribuidor, una película americana, hablo, o inglesa, porque al fin y al cabo
lo hacen a la vez. Y española también, ¿no? Tienes que llevar un par de actores de renombre, si no, no se hace la película. Como los actores saben eso, se aprovechan mucho. Los actores americanos son los que mandan sobre las historias. Y entonces, pues esto no lo hago, esto sí lo hago. Ellos muchas veces incluso compran la novela, porque allí se adapta mucho. No es como en Europa. En Europa las adaptaciones siempre es como si fueran pues, El Quijote o Madame Bovary. Pero allí no, allí se compran una película, o sea, se compra una novela, la compra el actor y dice, este es un buen personaje para mí. Se lo encarga a un guionista y se hace la película gracias a que el actor dice que sí. Por eso siempre exigen tantas cosas, ¿no? Y cobran tanto. Exigen, por ejemplo, esta cosa americana de la rouleau, que cada día quieren tener una rouleau más grande. Luego nunca están en ella, no sé para qué la quieren tan grande, porque luego nunca se meten en ella, pero quieren tenerla más grande que el otro. Y no caben ya cuando tú vas a un rodaje de estos exteriores americanos, no caben las rouleau. Bueno, entonces, como el que manda es el de la cara, pues las películas tienen que tener también tienen que estar hechas a medida de ese actor. Se escriben guiones para los actores. Sí, para los actores. Sí, ellos mismos lo encargan y lo pagan. En cambio, en la serie de televisión ya no es tan así. No hay esa dictadura del Star System. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con las series de televisión, lo que tú has hecho en televisión? Bueno, yo solo he hecho una, que es El Quijote. Entonces se hacían de otra manera. Quiero decir que fue un encargo, ¿no? un encargo que dudé mucho en aceptar. Era difícil, desde luego. Porque era difícil, porque tenías que mirar para todos lados. Por una parte, para los académicos, ¿no? Que te iban a mirar con lupa sobre qué hacías con... Porque claro, el Quijote aquí no solo es un personaje de ficción, ¿no? Sino que es un personaje que hace como si hubiera existido, o sea, es intocable, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, delgado, o Sancho Panza. Sancho Panza tiene que ser bajito y gordo, cuando el Quijote, cuando Cervantes puso allí, que era un mozo zanquilargo. Pero a ver, que como se te ocurra poner un Sancho Panza delgado, vamos, te dicen que eso no es. Bueno, entonces tenías que mirar, por una parte, porque te iban a juzgar con lupa, ¿no? Al ser un personaje tan emblemático para España, como la bandera, como el himno, pero por otra parte tenías que hacer una serie que cuajara para el público, ¿no? Y las series clásicas tienen un hándicap, sobre todo por el idioma y tal. O sea que fue un trabajo muy difícil, sobre todo de diálogos. O sea que aquellos diálogos, respetando la sintaxis de Cervantes, sin embargo, o sea, la dignidad, por así decirlo, de la escritura de Cervantes, sin embargo, llegaran. Y yo, que tuve muchas dudas, sin embargo, debo decir que me encontré que era más fácil adaptar aquellos diálogos de Cervantes, que tenía muy buen oído para los diálogos, ¿no? Que muchos diálogos de novelas de ahora, que son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, las novelas muchas veces, pues, en el cine español de los años 40 a mí me hace mucha gracia porque se explicaba mucho. Se decía, ha venido mi cuñada, que como sabes, que como vive en Guadalajara, pues entonces no ha podido venir porque tiene los hijos en no sé qué. Bueno, entonces Cervantes era mucho más directo, mucho más impresionista en sus diálogos, o sea que no fue tan difícil. Lo que sí era difícil, y sigue siendo difícil en la adaptación de este tipo de cosas clásicas, es que, claro, el Quijote para entonces pasa por ser, y para ahora pasa por ser un personaje, digamos, casi cómico, ¿no? O por lo menos fue un bestseller de risa en su tiempo. Claro, fue un bestseller de risa porque Don Quijote, para los de entonces, hablaba en antiguo, decía fermoso, fermosura y eso, que entonces ya no se llevaba, ya no se decía así, entonces les hacía gracia. Y además iba vestido con unas armas que ya no se llevaban entonces, ¿no? Con una lanza y tal. Pero para ahora, para el oído de ahora y para la vista de ahora, ese efecto que buscaba Cervantes no era fácil de dar, porque Don Quijote siempre habla en antiguo, como todos los demás, para un oído de ahora, y además una lanza y eso pues es como una pica, o sea que no tenía. Pero vamos, yo lo que busqué fue mantener el contraste, que Don Quijote hablara muy antiguo y los demás hablaran en un lenguaje más llano. Bueno, la cosa funcionó. Se pudo contentar a los unos y otros y desde luego yo estoy contento porque es el Quijote, las dos versiones del Quijote se ven por allá afuera, sobre todo en Latinoamérica, y se entiende. Sin embargo, se respeta
pues digamos, el que sea una obra emblemática. Pero eso no pasa siempre. Televisión Española ya dejó de hacer eso, ¿no? Entre otras cosas porque las series ahora, como muy bien saben todos ustedes, tienen que tener continuaciones y ramas y todo eso. Y claro, con una obra clásica no puedes hacer nada más que unos cuantos episodios. Contaste con dos excelentes actores. Son excelentes, sí. Fernando Rey y Alfredo Landa. Sí. Creo que el casting fue difícil y se presentó gente muy importante, ese casting. El casting fue difícil porque en realidad todo el mundo tiene su propia proyección del Quijote, ¿no? Por ejemplo, el que lo fuera a hacer Fernando Rey en un principio no gustó, incluso los actores, algunos actores que yo conocía, dijeron estás equivocado, Fernando Rey sirve para hacer personajes de hidalgo español, como en Tristana, eso, pero no sirve para hacer una cosa más de comedia, que sí lo hizo. O sea que yo pienso que todos tenemos interiorizados un Quijote, casi siempre, casi todos los personajes de novela, así muy conocidos, ¿no? Todos tenemos interiorizado cómo es. Se me preguntaba mucho entonces que quién hacía de Dulcinea, preguntaba la gente. Yo decía, es que Dulcinea no sale en el Quijote, no existe, es una cosa de... O sea, no hay, hay una aldeana, pero no es Dulcinea. O sea que la gente tiene... Tú, cuando haces una serie histórica, tienes que pensar no solo la verdad que está allí escrito, sino que el tiempo también pinta y en la imagen que tiene la gente. Y en el caso del Quijote, la gente tiene una fuerte impronta personal y ha proyectado su propio Quijote en la mente, ¿no? ¿Llegaste a probar a Paco Raval en ese casting? Sí, llegamos a probar a Paco Raval y a muchos otros. Yeah. Sí. Y creo que tuvo una idea, no sé si peculiar, fue Camilo José Cela. Camilo José Cela nos dijo... Primero dijo... que dijo una cosa curiosa, dijo, bueno, si no hay, porque no encontráis un actor, que lo haga Lola Gauss, me dijo. Entonces, bueno, me pareció curioso. Bueno, y luego dije, hombre, Lola Gauss, me dijo, pues Fidel Castro. Y don Fidel Castro a mí me pareció una excelente idea. Me parecía que sí, que aquel hombre ahí, sacando la barbilla, podía hacer eso. Pero por si acaso no se lo dijimos a Fidel Castro, por si acaso aceptaba. Lo cual hubiera sido un problema, sin duda. Quería hablar de tu relación con Cuba, con La Habana. Tú tienes una película, Cosas que dejé en La Habana, del año 97, pero tu infancia está marcada por eso. Algunos tenían un tío en América y tú tenías familia en La Habana, supuestamente la familia rica de La Habana, que luego devino en otra situación después de la llegada de Fidel Castro, curiosamente, a quien te recomendaba Cela como protagonista de tu serie de televisión. Ya se sabe que muchos, de todos los países latinoamericanos, quizá Cuba sea el más próximo a nosotros con ellos y ellos con nosotros, ¿no? Cuando yo era niño, yo tenía la tía rica en Cuba, que era la que nos traía las primeras cosas, y luego eso se cambió, fue al revés, ¿no? Somos nosotros los que llevamos allí las cosas de comer o cosas de esas. Eso también es otra lección de historia de que no se puede estar seguro de casi nada. Y siempre quise rodar en Cuba y por fin rodé Cosas que dejé en La Habana. Cuba, la gente cubana es muy creativa, como se ve que en una isla tan pequeña hay que ver, por ejemplo, la cantidad de música que produce, ¿no? Y tiene unos actores excelentes, pero excelentes. Por ejemplo, ahí tenía Perú Gorría, que no era... Bueno, cuando yo hice la película ya era conocido, pero Perú Gorría salió de una escuela de una aldea cubana, ¿no? Y se convirtió en un actor internacional. Y Ana de Armas, que también la encontré casi por la calle, digamos, ¿no? Antes de que se estrenara la película en España, estas cosas que se saben antes de que se vean, ya estaba contratada para hacer series y películas y de todo, ¿no? O sea que la fuerza creativa de los cubanos es enorme, ¿no? Y es una isla de creación. Y yo tenía muchas ganas, tienes muchos problemas a la hora de rodar. Cuando tienes los camiones no hay gasolina, cuando tienes gasolina no hay camiones, ¿no? Pero, en fin, yo como descendiente de cubanos me desenvolví bien para poder hacer la película. Bueno, hablaremos luego de cine, de más películas tuyas y veremos algunos fragmentos, pero quería hablar de tu faceta de escritor también. O sea, aquellos que decían, no, si Manolo es guionista, lo que le gusta es escribir, bueno, tú después escribes y debutas en la novela casi como debutas en el mundo del cine. Debutas con La vida antes de marzo, que es tu primera novela y es premio Arralde ese año, lo cual, o sea, debutas con reconocimiento. Bueno, cuando
cuando alguien dice, mira, este se ha pasado del cine a la literatura, no se da cuenta de que los del cine, los directores, por lo menos algunos directores, nos pasamos más tiempo ante la pantalla del ordenador que detrás de una cámara, ¿no? O sea, entre otras cosas porque escribir y corregir, eso es gratis, va por tu cuenta, mientras que la cámara, con la película corre el contador, y lo más importante del cine es el tiempo que pasa, porque es muy caro. O sea que nosotros pasamos más tiempo escribiendo que filmando, ¿no? O sea que yo tenía ya mucha experiencia de escribidor de película. Y además yo pienso que para mantener la atención del lector, la escritura del guión es muy buena escuela, ¿no? Porque claro, en el cine no vale hacer descripciones, ¿no? Pues una puesta de sol o no sé qué, no sé cuánto, sino que allí tú tienes que cada poco mantener la atención. Por eso hay tantas escuelas de guiones y es tan importante el giro y tal. Los escritores anglosajones es curioso porque parece que eso lo tienen asumido. Las novelas anglosajonas son más fáciles de llevar al cine porque realmente tienen dentro un guionista siempre, ¿no? Esos puntos de giro, las sorpresas y todo eso lo llevan. También los escritores españoles, sobre todo del 19, lo tenían. Yo una vez hice una adaptación que no dirigí de Los Pazos de Ulloa, me acuerdo que me contrataron para ello, y a mí me daba una pereza tremenda coger aquella novela y empezar a hacer una adaptación. Bueno, cuando lo puse en un atril y empecé a mirar, doña Emilia Pardo Bazán parecía que había estudiado en una escuela de guión. O sea, ella tenía todas las cosas que tiene un guionista de ahora. Porque claro, era gente que tenía que traer la atención del lector como fuera, ¿no? Entonces estos trucos que son muy elementales, pero que la gente espera, porque la gente, contra lo que se dice, le gusta el truco, ¿no? Le gusta que la engañen. Vale. Entonces, esta cosa americana, por ejemplo, de que el chico y la chica están en el fuerte y en el primer momento que casi por primera vez se tienen un momento íntimo y se van a besar, ¡pum!, hay una flecha de un indio que se clava en la ventana, ¿no? Bueno, pues eso lo tenía doña Emilia, ¿no? Sin indios, con gallegos, pero lo tenía. O sea, que la atención y los trucos de escritura no tienen por qué ser tan diferentes en el cine y la literatura. A la vida antes de marzo le suceden Gloria mía y Cuando el frío llegue al corazón. Son tus tres novelas. Con el frío llega al corazón es la última, sí. Es la última. Son tus tres novelas. De mi extensa vida literaria. Bueno, no está mal. Hay tres. Para el tiempo que llevas, sí. Tres novelas es una producción estimable. No, yo escribía más deprisa, pero el editor. Iba a decir el productor. El editor siempre... La gente se ríe mucho cuando me equivoco, siempre digo película en vez de novela. Bueno, pues entonces el editor siempre me dice, no puedes escribir tan deprisa, Manolo, que hay que dar un tiempo para que se vendan. Bueno, esta manía de la gente que tiene de vender la cosa. Sí, veremos también aparecer después del verano, creo, tu ensayo a los actores. Es una visión tuya y un homenaje a los actores que siempre has tenido muy presente en tu vida. Sí, porque realmente cuando me preguntan, que tú todavía no me lo has preguntado, pero me adelanto, ¿qué echas de menos del cine? Pues yo echo de menos del cine a los actores. Nunca me lo imaginé porque son pesadísimos, te dan una lata tremenda en el rodaje, pero claro, una vez comentándolo con Mario Vargas Llosa me preguntaba, oye, ¿no echas de menos el cine? Y dije yo, pues sí, echo de menos sobre todo a los actores, qué cosa tan curiosa, ¿no? Me dijo, claro, echas de menos la vida, ¿no? Y es verdad que claro, el hacer una labor creativa con algo palpitante, como es unos cuerpos que se mueven delante de ti y que tienes que decirles cosas, eso es inigualable. No hay ningún otro arte que se parezca a trabajar en directo con personas, ¿no? Personas a veces peculiares, actores como Juan Luis Galiardo, que dedicaba las escenas, ¿no?, a la gente que tenía alrededor. Sí, Galiardo, que tenía un gran poder de concentración, pero desconcentraba a todos los demás, ¿no? Entonces hacía una cosa curiosísima, y era que antes... Hay un momento, esto se lo cuento sobre todo a todos ustedes porque no se conoce mucho. En las películas, como todos ustedes eso sí lo saben, se toman las claquetas, ¿no? Se dice motor, se toma la claqueta, escena 1, secuencia 2, se toma la claqueta y luego se dice acción. O sea, primero se pide el motor, luego se toma... Todo esto es muy rápido para que no corra el contador, pero ¡pum!, se da el claquetazo, que el claquetazo es para el sonido, para que el sonido quede patente, ¿no? Y luego, después de todo eso, se dice acción. Pero entre el motor y la acción pasa una fracción de segundo.
aunque solo sea por la claqueta. Bueno, pues Juan Luis Galiardo aprovechaba eso para echar un discurso. Y decía, dedico este plano a la maquilladora que tanto me cuida y no sé qué, no sé cuántos. Y otros actores, por ejemplo, el pobre Fernando Rey, cuando estaba montado, cuando hacíamos el Quijote, que era muy duro porque ya era una persona mayor, él se quejaba mucho del caballo. Siempre decía, este caballo me odia, bajarme de aquí y tal. Y yo decía, voy a hacer un documental solo con las cosas que dices entre el motor, entre la palabra motor y la palabra acción, ¿no? Bueno, eso a mucha gente le descoloca. Por ejemplo, Fernando Ferrán Gómez, en sus películas, cuando él rodaba, no quería que se tomara la claqueta, porque le parecía una agresión al actor, ¿no? O sea, eso de que tú entres en situación, procures que las emociones te lleguen, y entonces oír una voz que dice ¡motor!, ¿no? y luego un señor que implacable pega un claquetazo, ¡cotopum!, ¿no? Y luego dice ponte a llorar, ¿no? Bueno, entonces él quitó la claqueta, con lo cual volvió locos a los montadores, porque aquello luego no se encuentra. ¿No? Curioso, ¿no? Es un mundo peculiar. Has dirigido también, aparte de cine, teatro y ópera, Manolo, y eres académico de 2004 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y déjame, esto lo digo yo, no lo digas tú, pero si tuviéramos este encuentro el próximo viernes en lugar de este, a lo mejor en tu presentación, en esta conversación, yo decía enhorabuena porque eres académico de la Real Academia Española. Sí sucede. A lo mejor eso ocurre, ¿no? Eso ocurre, pero por el momento no... Te quiero decir que desde este periodista, todo el público que está aquí hoy acompañándonos, pues queremos con este aplauso que eso suceda la próxima semana y que seas académico de la Real. Pues muchas gracias. De verdad. Ojalá. Bueno, vamos a ver algunos fragmentos de películas y vamos a escuchar preguntas de personas que te conocen, que te estiman y que, bueno, son tan buenos escritores como es el caso de Luis Mateo Díez, que han querido estar esta tarde con nosotros. Muy bien. ¿Cómo se emparenta la ficción cinematográfica con la literaria desde la creación? ¿Hay mucha diferencia creativa entre hacer una película y escribir una novela? Te he oído muchas veces decir que lo que más echas en falta desde que dejaste de rodar películas eran a los actores. Ahora que escribes novelas, al enfrentarte con los personajes puramente literarios que no van a tener otro destino que en sí mismo, ¿también hay ese vacío? ¿También echas un poco en falta lo que suponían los actores? Ahora entiendes, Manolo, por qué no te hacía la pregunta. Esperaba que le hiciera Luis Mateo. Pues nada, ya está contestada, ¿no? Sí, evidentemente no es lo mismo, ni muchísimo menos, entre otras cosas porque yo alguna vez, cuando he intentado, no siempre que he hecho una adaptación he llegado a buen puerto. Una vez El lápiz del carpintero lo quise adaptar y no llegué a buen puerto, justamente porque el escritor puede decir Inés se enamoró de Juan y ya está, te lo crees, o no te lo crees, pero en fin, te lo crees. Pero en el cine tú tienes que demostrarlo, ¿no? Y entonces tiene que ser que Inés, tú notes que tiene una química con Juan y Juan con Inés, ¿no? Entonces, eso es un arte difícil en el cine, o sea que sí se nota, sí hay en ese aspecto sí hay una gran diferencia. Bueno, ahora otra persona que sabe mucho de cine y que ha escrito mucho sobre cine es Román Gubern, quien va a intervenir. Manolo, cuéntanos cómo fue tu relación con Juan Antonio Bardem, tus encuentros y desencuentros. ¿Te afectó la perplejidad con que fue recibida la película Sonámbulos, que parecía muy hermética, que la gente no la entendía? En fin, ¿te provocó desazón? ¿Creíste que te habías equivocado? Cuéntanos un poco tu reacción ante la recepción de Sonámbulos, que es una obra maestra, por otra parte. Bueno, Sonámbulos, yo pienso que ahí el director, o sea, se pasó de rosca en cuanto que, como he dicho antes, es esencial al cine el que tenga, es un arte para los demás, no solo es para ti. La escritura puede ser para ti, para unos pocos, pero el cine tiene vocación mayoritaria. Entonces, Sonámbulos es una película que le gustó mucho a Román Gubern,
y a Román Gubert y a un primo de Román Gubert. Pero realmente yo nunca volvería a hacer una película como Sonámbulos, porque es cierto que era muy hermética. Lo de Bardem viene un poco seguramente por eso que conté antes, ¿no? Y es que yo entonces acababa de dejar el PC, porque ya era el año 77 y se había legalizado. Y entonces, bueno, mi relación con Bardem, que era nuestro jefe, ¿no? Pues... Bueno, luego muchos que dejaron el Partido Comunista y no se fueron a otros sitios, incluso hay algunos que fueron al PP, pero entonces todavía era muy temprano, ¿no? era muy temprano, y mi relación con Bardem, que era de amistad, se resintió un poco. En el cine español, como decía antes, que en España siempre se ha sido de Joselito o de Belmonte, ¿no? Sí. Era o de Bardem o de Berlanga. Y es también un ejemplo curioso como al principio, cuando yo estaba en la escuela de cine, el director estrella era Bardem, porque era el hombre comprometido con la realidad, con una actitud política que era conocida, aunque estaba prohibido, digamos, casi todo, pero en fin, se sabía que Bardem era comunista. Y las películas de Bardem se veían pues desde ese punto de vista, y además nos gustaban mucho. Y luego hay que ver cómo fue evolucionando la sociedad, no tanto, mucho más deprisa que los directores, porque igual que te digo esto de Joselito Belmonte, era Bardem o Berlanga, era Bardem o Berlanga, sí. No Bardem y Berlanga. No podía ser los dos. No podía ser Bardem y Berlanga, era Bardem o era de Bardem o era de Berlanga. Y cómo la sociedad española se fue decantando por Berlanga, y Bardem pues dejó de ser digamos, el director emblemático, y fue más pues, la Escopeta Nacional y las películas de Berlanga, ¿no? Yo tenía amistad con los dos, con Bardem y con Berlanga. Ellos tenían una relación curiosa. Ellos dos. Curiosa. Digo curiosa porque estamos en público, y entonces era curiosa, pero Bardem era muy duro con Berlanga, ¿no? Y Berlanga, en cambio, que era más astuto, no era tan duro con Bardem. Pero el éxito luego se decantó. Cuando vinieron las libertades, uno pensaba, ¿no?, que iba a ser el cine de Bardem el que se iba a ver, y no, fue el de Berlanga. Bueno, hemos hablado antes de Habla Mudita, de esa película, que ahora queremos recordar un fragmento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, casi bien. A ver. A. No. A. Bueno, vamos a probar con la O. Parece que la O. O. No, O. O. A ver si con el mecherito. No, guapa, no. Cuando digas O, no te lo guardes. Ay, chica, es que eres insaciable. Bueno, quédatelo, anda. No, si es para ti. Para ti, quédatelo. De verdad, quédatelo. Ay, Mudita. Pobre Mudita. ¿Cómo fue el rodaje, por cierto, con López, con José Luis? Hombre, se portó muy bien, porque entonces él era una estrella, yo era un primerizo, ¿no? López Vázquez ya era un hombre muy consagrado en el cine. Sí. Él había pertenecido y había hecho y seguía haciendo este cine que bueno, más popular, ¿no? Él había triunfado haciendo esos personajes, ¿no? Siempre un poco de español reprimido, que entonces se llevaba mucho a hacer de español reprimido, se lo repartían entre Landa y él. Sí. Pero un siervo, un esclavo. Entonces eran muy queridos por el público, ¿no? Sí. Mucho más que cualquier actor de ahora, porque eran queridos, no solo admirados, ¿no?
Y luego empezó a hacer cine. Cuando hizo una película con Carlos Saura, ya se pasó al cine, digamos, más serio. Pero la gente, cuando veía las películas de Carlos Saura, al principio se reía porque creían que era una comedia, como estaba López Vázquez, ¿no? Y entonces ya luego se daban cuenta que no. Y yo también tuve que explicar que esta película era de las que no. Pero él se portó muy bien porque el rodaje fue muy duro, fue durísimo, ¿no? Porque rodamos en los Picos de Europa en unas condiciones un poco terribles y él aguantó mucho. Yo desde entonces ya no voy a sitios a rodar, la primera película fue, claro, el bautismo, en este caso más que de fuego, de hielo, porque hacía muchísimo frío, y López Vázquez siempre me dijo al final del rodaje, me decía el hombre, bueno, espero que en las próximas películas tú te preocupes más de que los actores estemos abrigados y tengamos un sitio mejor para estar y todo eso, ¿no? Porque fue muy exigente, pero él se portó muy bien, porque además la película se prolongó más allá del rodaje, se prolongó más allá de lo pensado y, bueno, pues él tenía sus compromisos porque era un hombre muy solicitado, ¿no? Y no protestó. Eso que era muy protestón. Sí, aquella experiencia se dio bien. Bueno, en el año 80, justo 10 años después de que tú te graduaras en la Escuela de Cine, haces Maravillas. Es una película que vamos a repasar ahora y después la comentamos. Si quieres que te dé tu regalo, tienes que venir a cogerlo caminando por el borde. ¡No te pares! ¡Sigue! ¡Vamos, sigue! El equilibrio se lleva con la cabeza. Así, así. No tengas miedo. Lo más importante en esta vida es no tener miedo. Muy bien. Muy bien. Así. Quien es valiente vence, quien tiene miedo se cae. Qué vértigo hemos pasado. Todo es mentira, en el cine todo es mentira. Mira, eso te iba a decir, ¿dónde estaba el truco aquí? Bueno, obviamente no había nada debajo, o sea, no había ningún abismo a los pies de la niña. Pero está muy conseguido, sobre todo el plano donde se enfoca la distancia del suelo. Es una película que sí también marcó mucho tu trayectoria cinematográfica y que ha sido uno de tus títulos. Sí, seguramente. Más yo pienso que, vamos, uno es mal juez de sus propias películas, pero quizá es mi película más, no digo más recordada, porque ha habido otras que son quizá con más éxito de público, pero quizá esta me marcara más o dijera más de mí como director, o me definiera más como director que otras, ¿no? que han sido de mayor audiencia. Para ti, ¿cuáles son las películas con las que te quedas, de las que has hecho, las que te interesan especialmente, las que recuerdas con especial agrado? Bueno, uno debe desconfiar mucho de lo que dice el director en estos casos, porque suele decir aquellas películas que no han tenido éxito y decir que son sus preferidas. Son las tuyas. Sí, pero Maravillas es una. Otra seguramente es Demonios en el Jardín. La mitad del cielo también, sí. La mitad del cielo se pone mucho en televisión, no porque tenga mucho éxito, sino porque no tienen que pagar por ella, porque es suya. O sea, que dice, tú, qué bien se pone, debe ser que les gusta mucho. Y dice, no es que les guste, es que no pagan. Es una película que tiene mucha esencia tuya también. Sí, seguramente, sí. Es una de las películas también de la filmografía de Gutiérrez Aragón que ha marcado más tu trayectoria. Bueno, vamos a ver un vídeo del Quijote. El Quijote ha sido algo que te marcó también. Hemos comentado la serie de televisión, la película. Juan Luis Gallardo, ahora vamos a repasar este fragmento.
parecen molinos. Son gigantes. Socorredme, señora mía, Dulcinea. ¡Non fuyades, cobardes civiles criaturas! De un solo caballero es quien os acomete. Señor, ya le dije que mirase bien lo que hacía, pero vuestra merced no quiso escucharme. Levántese. Levántese. Calla, Sancho, calla. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que el malvado Frestón ha intervenido en esto. ¡Quedas avisado, Frestón! De nada han de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada. El Quijote en estado puro, al final, los molinos de viento. Los molinos de viento siempre son En el evento. claro, si no hay molinos, los gigantes, claro. No hay Quijote, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Emiliano Piedra, que era productor, siempre decía: mira, Manolo, tú haz bien esto del Quijote hasta los molinos, y más allá de los molinos nadie ha leído nada. Entonces, es curioso porque, claro, no sé por qué los molinos se convirtieron en... Sí. Cervantes nunca pensó eso, ¿no? Sí, que los molinos iba a ser uno de los emblemas Sin duda, de eso, como se ve, porque los molinos están en todos los quesos de la Mancha y en esas cosas. O sea, que los molinos se convirtieron en un... Pero no es el episodio más importante, seguramente para el escritor, ¿no? para Cervantes. Con lo cual, además, era bastante difícil hacerlo porque los molinos, las aspas de los molinos no están pensados para que peguen a nadie. Y el pobre Cervantes nunca pensó que iban a hacer una película con los molinos, ¿no? Entonces hubo que alargar las aspas para que de verdad pegaran, ¿no? Aparte que esta idea que tiene la gente de que Don Quijote casi existe, ¿no? Que eso es, vamos, es el éxito de un escritor, ¿no? Que la gente piense que un personaje de ficción casi es de verdad. Entonces, esto está rodado en los molinos de Alcázar de San Juan. Y cuando se pasó la serie, estas cosas que se pasan en televisión siempre parece que son un hecho casi moral o político, ¿no? El alcalde del campo de Criptana protestó, porque dijo que los verdaderos molinos eran los del campo de Criptana. Como si de verdad aquello hubiera existido, ¿no? Ya sabes. Bueno, vamos a repasar el álbum, algunas fotografías del álbum de Manuel Gutiérrez Aragón y las comentamos, si te parece. Aquí estás con Borau, tu profesor, en 75, rodando furtivos. ¿Dónde fue la fotografía? ¿Dónde era? Eso era en un bosque de Segovia. En Segovia. Estamos en la presentación de Maravillas, es la siguiente fotografía, en el Festival de Berlín, en el año 82. Sí, entonces Fernando Fernández Gómez, Cristina Marcos y el productor, que es Luis Mejino. Y todos nosotros más jóvenes. Aquí estás en la mitad del cielo, en San Sebastián, Concha de Oro, la mejor película, año 82. Y este es Gregory Peck que nos da el... Gregory Peck, esto además debe de marcar, ¿no? O sea, que Gregory Peck te dé un premio. Con Fernando Rey. Fernando Rey, aparte de un buen actor, era una persona estupenda, muy generosa, que hizo un verdadero esfuerzo, porque él no quería hacer el Quijote. Él, siempre me acuerdo, me dijo: mira, yo ya estoy al final de mi carrera, hago de vez en cuando episodios que me pagan muy bien, o sea, personajes me pagan mucho por ellos, pequeños episodios, y entonces hacer 9 meses de rodaje, que es lo que duró esto, es muy duro. ¿Qué edad tenía Fernando Rey cuando rueda contigo? Pues debía tener casi 80 años, 70 y pico, pero sobre todo es que lo del caballo es muy duro, porque además estar a caballo, sostener un escudo y una lanza. Además los actores, porque tenía unos que eran de plástico, ¿no? Pero él se quería ponerlos de hierro, porque el actor necesita el apoyo de sentirse que está haciendo un personaje de verdad, ¿no? Entonces
rodando bajo el sol, con armadura, casco, lanza, escudo, sostener al caballo y decir unos párrafos enormes, no es fácil. Sin duda. Aquí te están dando un premio, sin duda, muy importante para ti, Torrelaviegense Ilustre 2000. Sí, es verdad. En tu pueblo, bueno, al final se reconoce el mérito. Uno puede ser profeta en su tierra, Manolo. Después de muchos esfuerzos. Pero ahí está, esa es la prueba evidente. Y el Premio Nacional de Cinematografía 2005 te lo entrega la entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo. Esto es, fíjate, Málaga. Esto es, todos estamos invitados en Málaga. Y aquí, Esto es el premio Arralde. Esta es mi segunda vida. Tu segunda vida, tu segunda etapa creativa como novelista. Ya digo, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en el año 2012. Tu carrera está jalonada de premios, Manuel, como vemos. Porque es larga. Bueno, y fructífera. El que resiste gana, ¿no? El que aguanta. Como decía Cela. Hablamos antes de Todos estamos invitados. Es una película de la que pudimos hablar, me acuerdo, en una entrevista hace unos años. Una película que también tenía que ver con la realidad política del País Vasco, con ETA, y que bueno, tuvo una muy buena acogida por parte de mucha gente y algunas críticas también, lógicamente. Era un tema polémico, pero creo que una película necesaria en ese momento. Y justo bueno, porque siempre se nos echaba en cara a los cineastas que no hacíamos películas sobre las víctimas, ¿no? Entonces esta fue sobre víctimas, ¿no? Claro, los personajes de malos, ¿no? los que ya se han hecho más películas, siempre tienen más atractivo, porque los malos tienen más recovecos. Y entonces, esta película, la voluntad que tenía era hacerlo desde el punto de vista de las víctimas. Yo la hice realmente lo que dicen los personajes, todo está tomado de los periódicos. Vamos, las cosas íntimas no, pero digamos, las cosas que pasan son de crónicas pegadas de distintas épocas, eso sí, no de una sola época, pero yo atestiguo que tiene un carácter documental, puesto que digamos todo lo que pasa ocurrió, ¿no? La película se pudo hacer porque se suponía que iba a haber una tregua, pero el primer día de rodaje, que era un lunes, como suele ocurrir, se rompió la tregua, con lo cual el rodaje hubo mucha gente que no quiso del País Vasco que tuvo miedo y no quiso participar en la película, pero los actores y los técnicos tuvieron mucho coraje y la película se hizo y se rodó en los sitios donde había habido atentados, ¿no? No ocurrió nada, afortunadamente, y pudimos terminar la película. Una película, yo creo que necesaria y por la cual también te estamos agradecidos. Bueno, llegamos al final de esta conversación y siempre pedimos al invitado que nos deje aquí 3 propuestas para que esta sociedad sea un poco mejor. Lo hacemos entre todos, pero siempre nuestros invitados marcan 3 puntos. Hay muchos, desde luego. ¿Cuáles serían los Bueno, 3? yo lo he pensado mucho porque es la única cosa que me avisas antes de lo que vas a preguntar. Todo lo demás es sorpresa. Lo demás se lo encuentra aquí, pero eso es verdad. Entonces, yo la primera propuesta no es una propuesta, sino una condición, por decirlo así, de las otras 2, y es que todo es modesto, porque a mí hacer propuestas enormes no me parece conveniente. Y la primera condición, por decirlo así, es no hacer ninguna propuesta que uno mismo no pueda cumplir, ¿no? Que uno mismo no pueda atender y cumplir. Esa sería la primera, que realmente no es una propuesta, sino una condición. Pero hay otra que sí está en nuestras manos y que a mí me gustaría, que es un poco recuperar la autoestima por parte de la ciudadanía española, ¿no? De los españoles, la autoestima como tales ciudadanos, ¿no? Que se ha perdido un poco, porque ahora la crítica, por las cosas que pasan, supera a la parte positiva. Pero quiero reivindicar en eso la época de la transición, que fue una época de recuperar la autoestima por parte de los españoles, porque nos sentimos capaces de vivir en paz y tener una convivencia, y además de hacer cosas cosas que los demás de otros países, por ejemplo películas, que se estimaran, ¿no? O sea que yo pienso que recuperar nuestra autoestima pues es una cosa importante, ¿no? Y la otra y la última, que también es fácil de tener, no es mejorar la humanidad así con grandes palabras, es un poco sentir curiosidad por los demás, ¿no? Sentir curiosidad por las otras culturas, por las otras lenguas,
Bueno, cuando uno va a otro sitio donde se ha impuesto una lengua en vez del castellano, por ejemplo, pues tampoco es tan difícil intentar aprenderla, ¿no? O sea que yo pienso que la curiosidad no solo nos hace mejores, sino que es una característica de los países y de los países grandes, ¿no? Que son curiosos por los demás. Ahí están las 3 propuestas de Manuel Gutiérrez Aragón. Hemos estado hablando 90 minutos. Parece que empezamos hace un rato, pero llevamos ya hora y media. Y te quiero agradecer pues, este recorrido por tu trayectoria vital y profesional, tu tono, lo bien que lo hemos pasado escuchándote. Y me quedo con una frase que tú dijiste en una ocasión y que me ha llamado mucho la atención. Tú dijiste, el cine me ha ayudado a estructurar el mundo. Y eso seguramente es algo que tú has encontrado en el séptimo arte, en la escritura y todo aquello que has sido capaz de asimilar para transmitirlo también en tus películas y en tus libros. Así que muchas gracias por todo ello, mucha suerte y te seguiremos en lo que sigas haciendo y esperamos conversar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su paciencia y a ti, Antonio, por la tuya. Muchas gracias. Muchas gracias.